Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, la disolución a muerte, que es lo más importante, y segundo, como pueden estar viendo en el título del video, esto es completamente cierto. Bueno señores, hoy he querido hacer algo comparativo, más que todo para ver qué está completamente el rendimiento, tanto ya sea en Apple como actualmente pues Android. Puedo confirmar algo muy importante, y es que actualmente, viendo algunos de sus videos, dispositivos móviles y demás, he notado de que hay algunas cosas relevantes que hay que comentar. Y es que actualmente en Apple hay caída de FPS, pero el juego se mantiene un poquito más estable con la calidad gráfica basada estable en Battle Royale. En multijugador los gráficos han decaído bastante. Esto es por el tema de los gráficos. Mire, les voy a explicar algo. El día de hoy el juego no tiene la opción gráfica avanzada que deberá tener cuando en teoría debería de estar oficial el juego. Y pues al día de hoy te pone automáticamente los gráficos como debería ser. No cambia mucho el tema gráficos bajos, gráficos alta resolución, o el tema el campo de visión. No cambia demasiado, excesivamente como debería, con un tema de configuración, ya saben, poner el anti-aliasing, el motion blur, las sombras, el acabado de partículas, de textura. Todo eso le falta actualmente al acabado de este juego como tal. Y pues en Android el juego ya va mucho mejor, incluso que cuando lo vimos por primera vez, que iba entre 15 a 25 FPS en dispositivos con Snapdragon 870. Hay errores aún en el Snapdragon 865, 70 en algunos dispositivos. En otros va mucho mejor y en otros va peor, ya lo he dicho, hay cagadas enormes. Y pues para decirlo de esta manera, porque las cosas como son, o sea, tal cual. Ok, todos estos gameplays son en el Snapdragon 8 generación 2, que pues ya lo he comentado varias veces, que fue el dispositivo que salió el año pasado, del Red Magic. Ese es el que tengo yo actualmente para dispositivo Android. Y en iOS lo que yo tengo actualmente es una iPad Pro 2021 con el M1. O sea, no es 2022, no es 2023, no, es la 2021. Y al día de hoy, luego de 3 años de estar completamente con... bueno, no 3 años de tener el iPad, porque yo la compré en 2022. Pero sí, tener 3 años de estar en el medio, podemos decir de que pues no está tan mal. Y también Android le está yendo muy bien, porque sí lo están trabajando, por si tenían dudas. Porque la gente piensa de que Warzone Mobile no lo está trabajando la gente de Activision, o mejor dicho, los desarrolladores. Yo sé que ahorita ha habido muchos despidos. Donde hubo más afectaciones fue en Sledgehammer. No tanto en el acabado del ámbito móvil, si no estoy mal. O sea, en el apartado de Warzone Mobile hubo pocos despidos comparado como pasó con los estudios más grandes, como lo que fue Infinity Ward, Sledgehammer, que fue el que más pasó factura, y pues obviamente Treyarch. Pero no, es donde más ha habido despidos, en Sledgehammer. En los demás estudios correspondientes de Activision no ha habido ningún tipo de cambio para Warzone Mobile, así que todo perfecto ya para que lo sepan. Entonces sí, Warzone Mobile va mucho mejor en Android, aunque no lo crea. Y bueno, también estaré trayendo un tutorial actualizado del 2024, porque mucha gente me sigue preguntando cómo descargar y jugar el juego al día de hoy, ya sea con el VPN correspondiente o de la manera que quiera jugarlo, porque es así como lo estoy comentando. Y sí, o sea, es algo mediático, algo normal, es algo que pues se entiende, pero que la gente tal vez no entienda al 100% de lo que pueda pasar o suceder. Que pues se entiende, o sea, se entiende, todo puede ser relativo. Pero es lo que te digo yo, o sea, tal cual. El juego quiere demostrar y ser lo que ha querido ser desde hace mucho. Un juego de PC y de consola, pero para dispositivos móviles, tal cual. Con sus armas, con lo que equitativamente puedas disfrutar y que se pueda visualizar. Ahora, algo que no me ha gustado en Apple es que ahora se ve un poco borroso, tanto las imágenes de carga o algo por el estilo, no sé qué habrán tocado. Algo de que destacar en lo que es Apple es que el Battle Royale se ve mucho mejor y más fino a nivel de carga de texturas, pero en el apartado de multijugador es más pobre, es mucho y mejor y superior el multijugador en Android, dependiendo del dispositivo que utilice. En mi caso, si lo comparo con mi dispositivo, que lo utilizo con el iPad, pues la verdad es que el multijugador va muy superior completamente en Android. Y en tanto Battle Royale, iOS como pues Android, el Battle Royale en Apple tiene mayor carga de texturas, pero tiene casi el mismo nivel técnico. O sea, 60 FPS lo veo más estable en Android al día de hoy que en Apple. En Apple siento tirones de 50 a 60 FPS, cosa que eso no sé qué pasó. Pero yo sé que están trabajando full Android, eso lo sabemos, todos lo sabemos que están trabajando full Android. Y se nota demasiado todo lo que quieren y lo que, bueno, están haciendo y logrando. Lo que están viendo en gameplay en pantalla del Warzone Mobile Android. Ahora vamos a pasar con el Warzone Mobile iOS. Para saber de qué es el de iOS es sencillo. En el de Android me salen los FPS porque tiene la aplicación del Red Magic.
y en el de iOS pues me sale la ventanita flotante al lado izquierdo, como pueden visualizar. Y es lo que yo les comento, y es que esto yo lo estaba visualizando aquí tranquilamente a nivel estético, que pues carga de texturas en Android pues va un poquito mejor. Y pues se nota mediáticamente muchísimo mejor, incluso los acabados, incluso pueden ver el pasto, se ve un poquito mejor, mayor carga de texturas, incluso se ve el castillo al fondo completamente en esta toma. Así que pues es lo que yo les digo, o sea, muchos piensan de que este juego solo vas a poderlo jugar tranquilamente en Apple, y si ven en la pantalla notas unos bajones de 50 a 60 FPS, no lo ves tan fluido como en Android, que en Android el juego en los dispositivos que sí va súper fluido va a 60 FPS estable. En cambio aquí lo he notado más lento, y esto es porque creo e intuyo de que han capado los FPS en Apple nuevamente. Esto es malo, sí, porque siento de que al día de hoy no es bueno estar capando ni exigiendo software y hardware a dispositivos que son de alta gama, incluso a la gama media. Y esto es lo que está pasando actualmente en Warzone Mobile. Muchos dispositivos, por eso es que pasa este problema, por así decirlo, en el término y ámbito tal cual de que al forzar dispositivo, al tener una calidad establemente gráfica, o ya sea como viene determinada, estás afectando el rendimiento de los dispositivos correspondientes. En algunos les va bien y en otros va mal, y pues así sucesivamente, las cosas como son. Bueno, eso más que todo en el énfasis de lo que tenemos actualmente en Warzone Mobile. Y me va a decir, Destro, ¿por qué hace esta comparación? Miren, les voy a explicar algo. Yo solo juego en Android hoy en día. Tengo tiempo de no jugar en mi iPad. Hasta hoy volví y para hacer las comparaciones, incluso voy a sacar un short con comparaciones cómo se ven visualmente, tanto el Warzone Mobile en Android como en dispositivos iOS. Y pues será relativamente correspondiente y proporcional a todo eso que estamos viendo. O sea que me parece perfecto, porque al fin y al cabo es algo que hay que comentar de buena manera, sin hate ni nada por el estilo. O sea, solo lo estamos llevando o lo estamos sobrellevando tal cual. Ahora, pasamos. Este gameplay en Android, ya saben, cuando miran los FPS es en Android, porque la aplicación completamente de RedMage te puedes poner los FPS y ver la temperatura, ver cuánto internet está gastando, en fin, etc. Es lo que te digo, o sea, 60 FPS estables en cargamento, un mapa pequeño, súper frenético, en el cual va full rush y que puedes tirar de todo, ya saben, que si es artillero, que si va avanzado, que si con V, que si de todo. O sea, si me explico. Y los visuales aquí se ven muy superiores a lo que actualmente tenemos en dispositivos Apple. Tanto la iluminación, carga de textura, gráfico ha mejorado muchísimo en Android. Mucha gente piensa que no, pero yo digo de que esto es porque en mi dispositivo, sin tocar nada, actualmente el juego te tira los gráficos que podrían ser o los altos o casi tirando los máximos. Y en iPad esto no me está pasando. Lo que quiere decir de que sí, Warzone Mobile en Android está superando por mucho a Apple, y ya le están agarrando por fin al desarrollo en Android. Ya se le está complicando menos, porque esto antes no era posible. Decir que Warzone Mobile en Android era mejor que en Apple, que obviamente en iOS, pero ahora sí podemos decirlo incluso a nivel estético, nivel de visualización, nivel de fluidez e incluso nivel de sobrecalentamiento. Otra cosa a tener muy en cuenta es que el nivel de sobrecalentamiento puede ser relativamente proporcional si utilizas VPN. No es lo mismo jugar sin VPN que con VPN. Recuerda que una aplicación de terceros como lo que es los VPN te pueden recalentar el dispositivo correspondientemente si es el caso. Así que todo esto puede facultar a tener una experiencia muy buena o muy mala dependiendo del dispositivo que uses para Warzone Mobile. En fin, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este poderoso video, espero te lo hayas tirado completamente porque vale la pena y esta comparación ha sido importante. No te pierdas todo el contenido que estaremos subiendo también, como siempre, tanto en shorts, en cositas y demás. Y como siempre, muchas gracias por el apoyo. ¡Adiós!